tal amigos de Hormiga Analítica? Nos encontramos en la Game Expo 2012 en compañía de Engelbert Farfán. Él es presidente de la Fundación Filantropía, una organización que se encarga de velar por los derechos de los consumidores de videojuegos en nuestro país. Bienvenido a Hormiga Analítica, Engelbert. Encantado, José, de verdad que es un placer de tener la oportunidad de compartir y de alguna manera expresar lo que significa la ardua tarea que nosotros hemos estado desempeñando a lo largo de los últimos 3 años, digamos, con la máxima de tratar de revertir un esquema prohibitivo de un instrumento que, si de alguna manera hay un principio interesante, que es el de no exponer a lo que son niños, niñas y adolescentes a contenidos que no sean violentos, ¿okay? O que sean violentos. Por otro lado, nosotros estamos reivindicando el derecho al acceso cultural a las personas que también son mayores de edad, ¿okay? Entonces, ¿qué pasa? Fundación Filantropía es la Fundación Universal para la Información y Protección de Usuarios de Videojuegos. Hemos tenido la oportunidad de incidir y generar aportes cuando se promulgó la ley de prohibición de videojuegos y juguetes bélicos. ¿Okay? Nuestras acciones se remontan al año 2009, tuvimos la oportunidad de participar en el hemiciclo protocolar y generamos aportes en la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional. Gracias a nuestros aportes, la ley en un estado inicial era bastante rígida y de alguna manera nosotros pudimos impulsar para que fuera menos severa, ¿okay? En cuanto a los elementos que contemplaba. Sin embargo, aún ese instrumento es susceptible de afinar muchos detalles en el tema de la Constitución, de su marco de aplicabilidad, ya que hay esquemas más o menos subjetivos a la hora de apreciar y de ejecutar las sanciones administrativas y penales. Pero fíjate, nosotros hemos tenido la oportunidad de entrar en contacto con los actores en discusiones de primer nivel. Por ejemplo, en representación de la industria del juguete en nuestro país, ha estado presente la Cámara Venezolana de Fabricantes del Juguete. En estas conversaciones referente a esta ley, interviene la gente de Sencamer, interviene IDENA, los consejos de derecho, defensa de menores, niños y adolescentes, y por la industria de los videojuegos, la Fundación Filantropía ha tenido la oportunidad de generar una serie de aportes y asumir la representatividad. ¿Okay? Ha sido una tarea bastante ardua. Desde el año 2009 nosotros hemos estado trabajando para revertir el esquema prohibitivo de la ley hacia uno de regulación de usos y clasificación de contenidos. Hemos tenido la oportunidad de tener logros representativos como la propuesta de parte de nosotros para la realización de un plan municipal, y somos considerados un ente adscrito al Consejo Municipal de Derecho y Defensa de Menores, Niños y Adolescentes del municipio Libertador. Nuestro plan consiste en llevar talleres a escuelas y liceos en el municipio Libertador alusivos al tema de los controles parentales, los esquemas de categorización, la manera responsable en la que debe ser vista la industria de los juegos de video. Y bueno, hemos tenido una acogida desde el punto de vista institucional bien interesante. Hemos tenido la oportunidad de sensibilizar igualmente a empresas, a marcas. Fíjate que hace poco tuvimos la oportunidad de consolidar una alianza con Sony de Venezuela, quien ha estado consona con los elementos que impulsa nuestra organización en materia de corresponsabilidad social, y van a apoyar todo lo que tiene que ver con cada una de las iniciativas que prepara Fundación Filantropía para el año 2013. Okay. Es interesante, o me gustaría recalcarte que nosotros hemos asumido el protagonismo y un marco de representatividad ofreciendo alternativas de corresponsabilidad social. Una de nuestras propuestas concretas, además del plan municipal, es impulsar un instrumento que es la TCSE. Eso es la Tabla de Clasificación de Software de Entretenimiento. Esto es una herramienta que tiene como propósito empezar a familiarizar a las instituciones, a los usuarios, a los comerciantes con respecto a los esquemas de categorización. ¿Qué significa eso? Que los juegos de video, al igual que la música, al igual que la literatura, al igual que el cine, están perfectamente segmentados por géneros que van a un tipo de público. Los juegos de video, desde su temprana concepción, han previsto los esquemas de categorización. En nuestro país no existe
nadie a nivel institucional que haya generado, digamos, las propuestas concretas para venir a llenar este vacío que existe. Fundación Filantropía acaba, como te estaba comentando, de terminar el diseño concreto y todo el marco teórico y justificativo que tiene que ver para asumir esta herramienta, la cual eventualmente nosotros, mediante las alianzas con algunas marcas, vamos a empezar a generar una dinámica de naturalización con el público para que eventualmente esto se pueda asumir como una norma con carácter legal. Ahora bien, ¿no? La norma viene siendo aplicada a partir de 2010. En un principio se planteó como una solución al tema de la violencia y se eliminaron de hecho los juguetes bélicos, al igual que los videojuegos bélicos, pensando siempre en los niños. Pero sin tomar en consideración que hay todo un sistema de herramientas que en la actualidad le permiten a los padres, como el control parental en el caso de los PC, como la tabla de clasificaciones que nos dan el organismo internacional, el sistema de clasificación internacional, que le dan herramientas a los padres para ver si el juego es adecuado o no para sus hijos. ¿Por qué? Si bien están todas esas herramientas, ¿por qué tú crees que la legislación venezolana se enfocó, o los legisladores venezolanos se enfocaron en hacer una ley prohibitiva que acabara con el problema de raíz en vez de adaptar la realidad de ese mercado al nuestro, pues hasta nuestra realidad como sociedad, tomando en cuenta que en la actualidad, luego de 2 años de la aplicación de la ley, se siguen metiendo los videojuegos bélicos, solo que los grandes importadores de este tipo de entretenimiento virtual no lo están haciendo de forma oficial. Vemos que, por ejemplo, en centros comerciales como el City Market, que es especializado en tecnología, infinidad de tiendas tienen una cartera de títulos increíbles que son de clasificación violenta, si lo decimos de alguna manera. Siguen llegando los videojuegos a los niños. Quizás hay una cultura de que los padres no entienden de que estos juegos no son convenientes para sus hijos adolescentes o niños. ¿Cómo se adapta? ¿Cómo se educa? He visto que Filantropía ha buscado educar y más que todo con este sistema de clasificación que está imponiendo, que es muy novedoso además porque tengo entendido que permitiría a nosotros como región tener un sistema de clasificación propio. Es un tema de educación, es un tema de que quizás los legisladores no asumieron, no vieron más allá de lo que estaban viendo del problema. ¿Cómo lo manejamos? O sea, ¿cómo se le hace ver eso al gobierno como tal? Fíjate, concretamente yo creo que tú has hecho un resumen más o menos de lo que ha sido esa dinámica. Mira, la legislación, como te había comentado anteriormente, tiene un principio interesante, que es el de defender los derechos difusos a que no tengan acceso o que no se expongan los menores de edad a contenidos que no sean adecuados para ellos. Entonces tú comentabas acerca de qué pasa, que de pronto existen tiendas, hay comercios que de alguna manera no son marcas, sino estamos hablando de pequeños empresarios que de alguna manera hacen una actividad comercial irregular. ¿Ok? Irregular porque no están, digamos, respetando un marco que quizás lo tiene una empresa ya constituida o un branding. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre? Generalmente se tiende a ver con una óptica negativa al resultado y no a indagar acerca de la raíz. Entonces, tanto las instituciones como los comerciantes, si tuvieran los elementos de información, ellos estarían prestos a asumir la norma. Pero ¿dónde está la gran paradoja? En que justamente nadie le ha puesto la cascabel al gato en términos de una propuesta concreta que de alguna manera comience a, establecer las bases que eventualmente permitan el reconocimiento de algo tan elemental como los esquemas de categorización. ¿Ok? Porque estamos hablando que esto es algo que pertenece a otras formas de entretenimiento y que los juegos de video, como son una manifestación cultural adicional, por supuesto que tienen que tener una serie de títulos a los cuales van dirigidos. Fíjate que para mí es importante también establecer que no debemos de tener una visión desde un punto de vista como de repliego, porque ¿qué pasa si tú eres una persona adulta que tienes unos valores, vamos a decir, perfectamente definidos y te encantan los juegos bélicos por el elemento de historia, por los elementos que puedan tener contentivos de realidades sociales, como por ejemplo la causa palestina? Eso es un tema que es contemporáneo y que de alguna manera está reflejado en muchas de las campañas de juegos que subjetivamente se pueden banalizar y decir que son bélicos porque contienen un conflicto, pero eso es una realidad que nosotros no podemos contradecir.
Entonces, digamos que para reivindicar las figuras positivas o buenas, tú tienes que entender que hay un contraste de qué es lo negativo. Entonces, por supuesto, estamos a favor de que efectivamente tanto niños, niñas y adolescentes no deben ser expuestos a este tipo de contenidos, así como que, por ejemplo, decidieran legislar, y si nosotros tomáramos al pie la ley de prohibición de videojuegos y juguetes bélicos, a las personas que juegan ajedrez sencillamente habría que ponerlas en un calabozo, porque el ajedrez es el juego estratégico y bélico por excelencia. Entonces, fíjense, hay una serie de imprecisiones que son susceptibles, digamos, de ser revertidas, pero hace falta que factores desde el punto de vista de representatividad de marcas, de empresas, comerciantes, instituciones, asuman, digamos, o tengan la disposición a ejecutar todos los trabajos y la generación de contenido para que efectivamente todos podamos consolidar este cambio y, digamos, las condiciones que nos permitan crear un instrumento que pueda tener una repercusión novel, inclusive en nuestra región, como tú muy bien lo estás señalando.